Esa misma realidad, hermanos queridos, nos va a tocar enfrentar en nuestros países. ¿Qué vamos a hacer cuando existe una devaluación? ¿Qué haremos cuando exista hambruna? Va a ser tremendo. Los tiempos que nos esperan no son para nada fáciles. Y para un cristiano se pone peor aún, porque para alguien que no es cristiano, aunque vengan los tiempos de crisis y de hambruna y pestes, para una persona que no es cristiana estará abierta, tendrá acceso a lo que los gobiernos del mundo ofrezcan, ¿no? Ustedes saben lo que es la marca de la bestia. Los que acepten la marca de la bestia podrán comprar y vender, estarán libres. Pero los que no acepten la marca de la bestia, los hijos de Dios, los cristianos, no podremos comprar ni vender. ¿Cuál será esta batalla? La batalla más grande de un verdadero cristiano. Como hijos de Dios, como cristianos, seguidores de Cristo, en el anterior mensaje hablamos del llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, y usted en algún momento de su vida aceptó ese llamado. De repente usted se bautizó, usted decidió estudiar la Biblia, hacer su voluntad, usted desea seguir a Cristo, desea ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero a medida que vamos pasando el tiempo, a medida que vamos en esta caminata cristiana, en este camino angosto, el camino no es nada fácil. No es un camino de rosas, ¿no? Sino más bien es un camino estrecho. Un camino en el que muchas veces nosotros tropezamos, caemos, estamos a punto de desmayar, y muchos en esta caminata cristiana se rinden. ¿Cuál es la batalla más grande que como cristianos verdaderos tenemos? Usted sabe que hay cristianos falsos y cristianos verdaderos, ¿sí? La mayoría, en realidad todos los cristianos falsos, son los que se rinden, son los que no luchan, los que no pelean, los que no están dispuestos a vencer esta batalla. Así que en esta mañana vamos a ver cuál es esta batalla más grande que nosotros tenemos y cómo podemos vencer. Vamos a hacer una oración. Acá yo me pondré de rodillas. Si usted puede, ahí nos acompaña o en el lugar donde esté. Oremos. Señor, una vez más invocamos tu santo nombre, agradecidos por este nuevo día que nos regalas, agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escudriñarla, de comprender muchas verdades, Señor, y ahora al estudiar este tema suplicamos tu presencia, tu Santo Espíritu esté con nosotros, como cristianos verdaderos que deseamos vivir por la eternidad a tu lado. Queremos, Señor, luchar, queremos, Señor, vencer esta batalla que enfrentamos, y sobre todo, Señor, tú nos des las fuerzas, la perseverancia para llegar a la meta. Suplicamos, Padre Celestial, la presencia de tus santos ángeles y que toda influencia del mal se aleje, Señor, de este lugar. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra y tú seas quien nos hable a través de ella. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el anterior mensaje hablamos un poco del llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo. Y también comenté una parte de nuestro testimonio, cómo Dios nos llamó a su ministerio, cómo Dios nos llamó para ser misioneros, para servirlo a tiempo completo. En este momento, en este mensaje, vamos a continuar la vida y el llamado que tuvo Pablo. Sí, es una continuación del anterior mensaje. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9,
qué es lo que escribió el apóstol Pablo después de que aceptó el llamado, luego que siguió a Cristo. Escuchemos estas palabras que él escribe. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice lo siguiente. Recordemos que Pablo acá está en Grecia, está con los griegos. Y en ese contexto, el apóstol Pablo les dice lo siguiente. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la ventura, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Qué interesante lo que el apóstol Pablo escribe. Fíjese que en el contexto de los griegos, el apóstol Pablo, en el tiempo del apóstol Pablo, ya existía lo que se llaman los Juegos Olímpicos. Ya existían en los tiempos de Pablo los Juegos Olímpicos. Es por eso que el apóstol Pablo les habla en su contexto, en su lenguaje de los griegos, para que ellos comprendan cuál es la caminata cristiana. Ustedes en los Juegos Olímpicos eligen a un representante de cada región, de cada zona, de cada lugar, ¿sí? Y ese representante iba a los Juegos Olímpicos, practicaban lucha grecorromana, ¿no? Algunos deportes, ¿sí? Y en estos Juegos Olímpicos solo había un ganador. No había segundo lugar, tercer lugar, medalla de plata, de bronce. Solo había la corona que le daban al ganador, que solo era uno. Una corona de hojas de laurel, ¿verdad? Esa corona de hojas de laurel simbolizaba eternidad. Entonces, una vez que ganaba alguien en los Juegos Olímpicos, era ganador o campeón para toda la vida, aunque pierda en los siguientes Juegos Olímpicos, si volvía a participar, ¿no? Y no solamente eso, no solamente representaba a su nación, a su región, ¿no? Sino también representaba a su Dios. Cada representante que participaba en los Juegos Olímpicos representaban a sus dioses. Recordemos que los griegos tenían muchos dioses, ¿no? Entonces uno representaba a Apolo, otro representaba a Zeus y otro a diferentes zonas donde tenían sus dioses. Y el que ganaba, entonces, ellos decían, era el dios más fuerte, el participante que ganaba, y reconocían que su dios era el dios más fuerte, ¿no? El más grande y todo. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, como cristianos, no solamente representamos a una nación, ¿no? A Bolivia, a Perú, no. Nosotros somos representantes del cielo, somos representantes de las cortes celestiales, como hijos de Dios en esta tierra. Y nosotros, hermanos, estamos representando a Dios. Nuestra corona dice que no va a ser incorruptible, sino va a ser una corona
va a ser una corona incorruptible, no una corona corruptible, ¿no? Que perece, sino eterna. Nuestra preparación, así como ustedes se preparan para los Juegos Olímpicos, ¿no? y hacen mucho ejercicio, deportes y todo, nosotros como cristianos, ¿cuánto más debemos prepararnos para llegar a nuestra meta final, para ganar nuestro premio eterno, nuestra corona incorruptible, la vida eterna, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 27 dice: sujeto mi cuerpo, lo someto a disciplina, dice, ¿no? No sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. No importa, mis hermanos, en una maratón, si nosotros nos preparamos y estamos entrenando, y cuando llega el momento de correr, ¿sí?, de trotar, en medio camino nos rendimos, ¿no? No importa eso en una maratón, sino más bien lo que interesa es cuánta resistencia uno tenga y llegue hasta la meta. En mi experiencia, en algún momento de nuestra vida practicamos algún tipo de artes marciales, taekwondo, judo, boxeo. Nos gustaba mucho esos deportes. Era como joven un sueño, ¿no?, para mí desarrollar, crecer mucho más en esas áreas, porque todavía no había conocido a Dios. Recuerdan que les comentaba que me alejé después de haberme bautizado 4 años. En ese transcurso de 4 años, esta clase de deportes me llamó mucho la atención y me encantaba. Era mi pasión, ¿no? Alejado de Dios y todo. Recuerdo cuando teníamos campeonatos, ¿no? Clasificábamos, ¿no? Primero entre la escuela donde entrenábamos, clasificábamos, íbamos clasificando para ir a las nacionales, al Panamericano, y era por pesos, ¿no? Y en ese tiempo mi peso era 63 kilos. Entonces, los de mi peso, 63 kilos, recuerdo, para el Panamericano, ¿no?, ese campeonato, vinieron de México, de todas partes. Yo tenía que bajar de peso, porque si yo iba con ese peso de 63 kilos, me enfrentaría con alguien que medía 1,90, ¿no? Y era muy, muy alto, ¿no?, para un David versus Goliat. Entonces, mi maestro, ¿no?, me dice: tienes que bajar a 58 kilos, de 63 a 58. Hermanos, era mi pasión el deporte, era mi sueño llegar prácticamente a ser un profesional de las artes marciales mixtas. En vez de ir al colegio, iba al gimnasio a entrenar. Era mi pasión, no hacía tarea, totalmente enfocado en esos deportes, ciego, ¿no?, en esa vida, en esos deportes. Cuando llegaba el campeonato, yo tenía que bajar de peso, entrenaba mañana, tarde y noche. Recuerdo, nos colocaban bolsas negras, ¿no?, con amarrado todo en el estómago para bajar de peso, para quemar grasa. Me hacían trotar, hacía mucho ejercicio, hermanos. Y llegado el día del campeonato, en el pesaje, llegaba a los 58 kilos, ¿no? Y gracias a Dios, pues, esa experiencia me ayudó a ver que si yo me preparo para un campeonato terrenal, ¿sí?, para un deporte que en realidad no agrada a Dios, ¿sí?, toda esa clase de deportes son violentos, ¿no?, no agradan a Dios, todos esos deportes de contacto, ¿no?, porque cuando te golpean en la cara, te dan una patada en la cara, uno no reacciona: es un deporte, ¿no?, qué bonito. No. Hay ira, hay enojo, no son deportes que le agradan a Dios, ¿no?
Entonces es por eso que yo precisamente al recibir el llamado de Dios, dejamos todas nuestras medallas, nuestras cintas que teníamos, azules, verdes, de colores, nuestros trajes, lo dejamos de lado para seguir el llamado de Dios, ¿no? Para seguir los sueños de Dios, ya no nuestros propios sueños, sino los sueños que Dios tenía para nosotros. Le dije a mi maestro, voy a dejar el deporte para estudiar teología, para seguir a Dios. Y él me dijo, la mejor decisión de tu vida. Yo también era adventista cuando era joven. Nunca te rindas, me dice. Yo, mira, ya no voy a la iglesia, nada, pero sé que esa es la iglesia de Dios. Así que felicidades, ¿no? Y me apoyó, oramos juntos. Entonces, hermanos, yo comprendo que para un campeonato en los deportes, en esta vida, uno se prepara, uno entrena todos los días, hermanos, mañana, tarde y noche. ¿Cuánto más para la vida espiritual? ¿Cuánto más para la caminata cristiana que tenemos por delante? Y más aún, en los tiempos que vivimos, no son tiempos de mejoría, no son tiempos de paz los que vienen por delante. Las cosas van a empeorar, hermanos, no van a mejorar. En el país vecino, Argentina, existe una devaluación de su peso, de su moneda. Tenemos algunos misioneros con nosotros que son de Argentina y ellos nos cuentan cuánto bajó su moneda. Demasiado. Una hermana se compró un lavarropa, una centrifugadora, le dicen, acá en Bolivia no hay, es una máquina pequeña donde solamente seca la ropa, ¿no? Una centrifugadora. Y ella lo había comprado el año pasado a 3,000 pesos argentinos. Esa misma centrifugadora hoy en día está costando 90,000 pesos argentinos. Imagínense la diferencia, ¿no? ¿Cuánto subieron las cosas? Ellos nos contaban que comprar una papaya, una fruta, era demasiado caro. Para ellos era muy, muy, muy caro. Y la mayoría de las personas pues está sufriendo con ese asunto de la devaluación. Imagínense cómo está Venezuela, otros países, Brasil, ahí hay situaciones, conflictos, ¿no? Y en muchos lugares. Esa misma realidad, hermanos queridos, nos va a tocar enfrentar en nuestros países. ¿Qué vamos a hacer cuando existe una devaluación? ¿Qué haremos cuando exista hambruna? Cuando vengan otras pandemias. Va a ser tremendo. Los tiempos que nos esperan no son para nada fáciles. Y para un cristiano se pone peor aún. Porque para alguien que no es cristiano, aunque vengan los tiempos de crisis y de hambruna y pestes, para una persona que no es cristiana, estará abierta, tendrá acceso a lo que los gobiernos del mundo ofrezcan, ¿no? Ustedes saben lo que es la marca de la bestia. Los que acepten la marca de la bestia podrán comprar y vender, estarán libres. Pero los que no acepten la marca de la bestia, los hijos de Dios, los cristianos, no podremos comprar ni vender. Nos esperan tiempos difíciles como pueblo de Dios. Sin embargo, esos tiempos difíciles, esta caminata cristiana, este camino angosto, es el más hermoso. Es un camino de milagros. Es una caminata donde uno ve el poder de Dios y tiene la seguridad que no está solo. Tenemos a alguien que va con nosotros, ¿no? Que nos agarra de nuestra mano. Y cuando
tropezamos y queremos desistir, hay alguien que está ahí para animarnos, para fortalecernos, para que sigamos adelante, perseveremos en sus propósitos y en sus planes. En Mateo capítulo 28, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos queridos, tenemos o podemos tener algo que temer. No. Mateo 28, 20, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos a nuestro entrenador a nuestro lado, hermanos. Así que no hay cómo perdamos, ¿no? No hay manera de desistir en esta caminata. No hay cómo nosotros nos rindamos, a menos que no escuchemos la voz de nuestro entrenador, a menos que no nos preparemos para hacer su voluntad, a menos que no entrenemos, porque el deportista que no entrena está prácticamente perdido. En la vida espiritual es similar. Necesitamos entrenar, necesitamos tener disciplina, necesitamos, hermanos, como dice el texto, colocar nuestro cuerpo en disciplina, sujetar nuestras pasiones carnales, ¿sí? Y con el poder de Dios tener victoria en esta caminata cristiana. La pluma inspirada dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 119, los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Se nos amonesta, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. ¿Cuál es nuestra única seguridad, mis hermanos? Desconfiar de nosotros y confiar en aquel que ya recorrió el camino que nosotros debemos recorrer. En nuestro Maestro, en nuestro entrenador, en nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Solamente Él nos puede fortalecer, solamente Él nos puede ayudar a llegar a la meta final. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decía todo lo puedo porque yo soy el apóstol Pablo. No, decía yo todo lo puedo en Cristo. Mi fortaleza está en Él, no en uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla más grande que nosotros encontramos en la vida cristiana? ¿Cuántos hemos fallado a Dios en algún momento? Todos hemos fallado a Dios de una u otra manera, hemos quebrantado su santa ley. Pecamos, nos equivocamos. Muchos conscientemente, ¿no? Dicen, voy a cometer este pecado, igual Dios me va a perdonar. Dios es un Dios de amor, me va a perdonar, ¿no? Y esperemos que no llegue el tiempo cuando lleguen las consecuencias, ¿no? De nuestras malas decisiones, como Sansón, ¿no? Dijo, Dios me va a perdonar, cometió un pecado, cometió otro y otro y otro, al final le costó sus ojos, fue prácticamente esclavo y sufrió mucho. Hermanos, cometemos pecados también de manera, se puede decir, inconsciente, ¿no? A alguien nos preguntan alguna situación y nosotros, nuestra mente se imagina cosas y mentimos, ¿sí? O
alguien no dice algo o hace algo, nosotros nos enojamos, ¿sí? La ira ahí está a las puertas en el momento y alzamos la voz y uno como cristiano dice, no, yo no debo comportarme así. Este no es el carácter de Cristo. Y pecamos y fallamos al Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la batalla más grande? El camino a Cristo, dice, Camino a Cristo, página 43. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. ¿Cuál es nuestra batalla más grande que antes jamás se haya reñido? Es la batalla contra nosotros mismos, hermanos. Alguien puede decir, no, pero la batalla es contra Satanás, el diablo. El texto dice que la batalla más grande es contra nosotros mismos. El apóstol Pablo menciona que el enemigo está vencido bajo la planta de nuestros pies. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, nos dio la victoria, venció al enemigo. El enemigo tiembla ante la presencia de Dios. Los demonios tiemblan ante la presencia de nuestro Señor. El enemigo sabe que va a ser destruido. Después de los 1000 años en el cielo, desciende la Nueva Jerusalén, lo que dice Apocalipsis, y desciende fuego del cielo. Satanás y sus demonios son destruidos por completo. Y claro, todos aquellos que se rindieron en este camino angosto, todos aquellos que rechazaron el mensaje que el Señor nos había dejado. Así que, hermanos, esta batalla, ¿cómo podemos vencerla? Rindiendo nuestra voluntad al Señor. Esta batalla podemos vencerla contra nosotros mismos, luchando cada día, cada momento de nuestras vidas. Si nosotros no entrenamos, si nosotros somos flojos, tenga la seguridad que cuando venga una prueba dura en su vida, usted va a tambalear, usted va a dudar, usted va a tener ganas de tirar la toalla. Y el enemigo trabaja, claro, ahí en esos momentos de debilidad, de prueba, y le dice a uno, ¿por qué no mejor vuelves al mundo? ¿Por qué no te rindes? ¿No? Busca soluciones por tu cuenta. Dios no te está escuchando. Tu Dios te abandonó. Y el enemigo pone pensamientos negativos en nuestra mente. Así que, hermanos, debemos fortalecer nuestra fe. Vamos a pasar momentos de prueba. Cuando uno acepta el llamado de Dios, recuerden que dijimos que el llamado es para valientes, no es para cobardes. Seguir a nuestro Señor es para valientes, hermanos. Ser cristiano es para valientes. ¿Cómo murieron los discípulos? Excepto Juan, ¿no? Quien escribió el Apocalipsis. Pedro fue crucificado con la cruz al revés. Pablo mismo fue decapitado. Vemos que Marcos fue arrastrado por caballos, ¿sí? y luego fue desgarrado. Muchos fueron ahorcados, quemados.
devorados por tigres, ¿no? Leones hambrientos, apedreados. No fue nada sencillo, hermanos. Muchos estuvieron en cárceles, flagelados. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, lo escupieron en la cara, le colocaron una corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo fue insultado. Y si Él pasó esos momentos duros, humanamente, nosotros como seguidores debemos estar conscientes que habrá momentos en esta vida aparentemente difíciles, de prueba, ¿no? ¿Usted en algún momento fue probada su fe? ¿Ya pasó una prueba dura, ¿no? En la que usted dijo, ¿será que este es el camino? Muchos al comenzar esta caminata pasan momentos difíciles porque el enemigo no está contento de que sus súbditos pasen al lado de Cristo, ¿no? Al lado ganador. Entonces el enemigo se desespera y dice, no, si ella era mi hija, estaba en el mundo, yo lo tenía ahí prácticamente esclavo del pecado, esclavo del yo y todo. Y entonces cuando uno pasa a ser un hijo de Dios, a aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, tiene un encuentro con Jesús y decide aceptar el llamado de ser un hijo, una hija de Dios, entonces el enemigo se desespera. Los demonios no nos dejan en paz, ¿no? Y quieren que nosotros nos rindamos y volvamos a los caminos del mal. ¿Pasó usted alguna prueba difícil ya en su vida? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que usted deje de ser cristiano? ¿Qué prueba tan dura tiene que pasar en su vida para que usted diga, no, yo me rindo, ya no puedo más? Mejor lo dejo ahí y vuelvo atrás. ¿Qué es lo que tiene que suceder, hermanos? Cuando yo hago visitas pastorales, hago esta pregunta y muchos, no muchos, la verdad, sino fueron pocos los hermanos que me dijeron, pastor, para que yo deje la vida cristiana, para que yo deje la iglesia, tendría que morir mi padre. Eso sería muy duro para mí. No sé si yo lo soportaría. Para que yo deje la vida, el camino del Señor, tiene que morir mis hijos. Yo estaría decepcionada, triste y no seguiría más, ¿no? Respuestas de ese tipo, hermanos, son las de cristianos que no están entrenando, cristianos que no están fortaleciendo su fe, que no están haciendo su culto personal, que no tienen ese interés en la vida espiritual, que no comprendieron el propósito de la salvación, que no solamente es ven, acepta al Señor, oras, aceptas a Cristo en tu corazón y ya eres salvo, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. No, en teología llamamos eso a la gracia barata, ¿no? Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo transforma. Nuestra gracia, la gracia del Señor que Él nos da, no nos deja tal y como estamos. Existe una reforma, un cambio en nuestra vida, en nuestro comer, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque nosotros estamos dispuestos, estamos sometidos bajo la palabra, la voluntad de Dios. Y deseamos vencer esta batalla más grande que es contra nosotros mismos. Pero a mí me gusta esa música, ¿no? ¿Pero qué le gusta a Dios? Bueno, Señor, yo quiero vencer esta batalla, entonces agarro mi celular y borro formateo toda mi tarjeta de memoria, ¿no? Y deseo hacer la voluntad de Dios.
y escucho música que agrade a Dios. Y en todos los aspectos de nuestra vida. La única manera para vencer esta batalla contra nosotros mismos es sometiendo nuestra voluntad a nuestro Señor. La única manera es, como leímos en el camino a Cristo, la única manera es desconfiando de nosotros mismos en cada momento. Nuestra fortaleza se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos dicen, yo ya soy salvo, ¿no? Muchos creemos que por predicar, listo, ya estamos salvados. Que porque nos bautizamos, ya tenemos la vida eterna. Que porque vamos a la iglesia, ya estamos, prácticamente tenemos la corona lista, ¿no? Somos santos. Pero no es así. Hermanos, estamos en este mundo lleno de tinieblas, donde el enemigo coloca tentaciones a cada paso que nosotros damos, y los jóvenes somos los más tentados. Los jóvenes somos los más atacados por el enemigo. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que entrenar, tenemos que escuchar a nuestro entrenador, tenemos nosotros que tener disciplina. Nuestra parte está, hermanos, en rendirnos a nuestro Señor y obrar conforme a su voluntad. Que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de nuestro Señor. Que nuestra oración sea, Señor, dame voluntad para hacer tu voluntad. Yo no puedo, Señor. Yo soy débil. Soy un pobre pecador. Como decía Pablo, de los pecadores, el primero. Pero, Señor, yo sé, yo confío que puedo vencer esta tentación. Yo sé que tú tienes el poder para que yo pase esta prueba, este problema, este momento difícil que estoy pasando en mi vida. Yo sé que contigo soy más que vencedor. Yo sé que si tú vas a mi lado, si tu presencia está conmigo, puedo llegar a tener la vida eterna. Puedo perseverar hasta el fin, lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 13. Este versículo debemos tenerlo de memoria en nuestra mente. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar viene del término griego que la mejor traducción sería aguantar. ¿Cómo así? Mas el que aguante hasta el fin, este será salvo. Pero no es un aguantar de qué triste, ¿no? Que otra vez tengo que leer la Biblia, otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez congreso de jóvenes, ay, no, bueno, tengo que aguantar, ¿no? No se trata de ese de aguantar de mala gana, de mala manera, no, sino es un aguantar como aguantaba Pablo, con gozo, con alegría, diciendo, yo sé vivir en pobreza, en riqueza, con hambre, en necesidad, pero me gozo en el Señor, ¿no? Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con gozo. Cuando uno está prácticamente sometido al gobierno de Dios y está consciente que es un representante del cielo en esta tierra, porque cuando nos ven a nosotros, cuando nos conocen a nosotros, están prácticamente conociendo a un cristiano, estamos representando al cielo. La gente dice, hoy por hoy, la mayoría de las personas, no, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son así, un cristiano me hizo esto y el otro. No quieren saber porque damos un mal testimonio, estamos representando mal al cielo, ¿no? Entonces, mis hermanos, debemos aguantar de buena gana, con gozo, cuando uno escucha al Señor, estudia su palabra, fortalece su fe
está en comunión, obedecer, hacer la voluntad del Señor, va a ser un gozo, una alegría. Nunca va a ser una carga, nunca va a ser algo pesado, sino uno va a hacerlo por amor, con alegría. Señor, tú dices que deje los alimentos que me hacen daño, por más de que me gustan. Si tú lo dices, Señor, porque tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo, que tú es tuyo, entonces, Señor, con gozo yo quiero dejarlo, ¿no? Todos los alimentos que me hagan daño. Y uno con gozo va aprendiendo más cómo cocinar, ¿no? Comida saludable, deliciosa, y con alegría, entonces va creciendo, va avanzando en esta caminata cristiana. Entonces, mis hermanos, yo quiero compartir esta cita más con ustedes. Maranata, página 234. Dice: hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero nunca llegan a ser cristianos maduros. ¿Cómo dice? Hay muchos que profesan seguir a Cristo, hay muchos cristianos, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. ¿Cómo es eso? Hermanos, no leen la Biblia, se bautizaron, en todas las semanas no leen la Biblia, solamente los sábados, no saben por qué son adventistas, no estudian las profecías, no dan un paso sobre las decisiones según la voluntad del Señor, no permiten que el Espíritu Santo haga una reforma en su vida. Son cristianos a medias. Todas las semanas están con videos, películas, música del mundo. Todas las semanas estamos con partidos de fútbol, haciendo deportes, uno acá allá, ocupados en nuestra vida, generar recursos económicos, estudiar. ¿Por qué no hace culto? ¿Por qué no se levanta y hace su culto espiritual, personal? Leer la Biblia, orar. No, es que no tengo tiempo. Hay tiempo para jugar, ¿no? Hay tiempo para todo tipo de juegos, fogatas, hasta 11 de la noche, ¿no? Pero cuando se trata de lo espiritual, hermanos, acá estábamos 2, ¿no? En el horario. Es triste, porque estamos acostumbrados a eso. El enemigo nos jala hacia el mundo, y nosotros, débiles, pues preferimos las cosas, distracciones de este mundo. Es por eso que debemos fortalecernos. Hay cristianos que llevan años siendo cristianos, pero nunca llegaron a la madurez. 30 años yendo a la iglesia, 40 años yendo a la iglesia, que nunca tuvieron un alimento sólido. Tomaron pura leche los 30 años de su cristianismo. Nunca se les predicó mensajes sólidos de preparación, ¿no? No solamente es cree en Jesús y listo, no necesitas hacer nada, puedes seguir con la misma vida que tienes, haz lo que quieras, igual el Señor te perdona y listo. No, la verdadera gracia, hermanos, transforma, nos hace cristianos maduros, cristianos que caminan en este camino angosto y van de victoria en victoria, de gloria en gloria, reflejando el carácter de Cristo en esta tierra, venciendo las tentaciones, teniendo victoria sobre el pecado. ¿Amén? Amén. Continúa diciendo la cita: admiten que el hombre está caído, que sus facultades están debilitadas, que es incapaz de hazañas morales,
pero añaden que Cristo ha llevado todas las cargas, todos los sufrimientos, toda la abnegación, y que están dispuestos a dejar que Él lo lleve todo. Dicen que no hay nada que puedan hacer sino creer. Pero dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Hermanos, la vida cristiana, la vida de un cristiano, es una vida hermosa, es la mejor vida en esta tierra que nosotros podríamos vivir, valga la redundancia. Pero debemos fortalecer nuestra fe. Si nosotros deseamos vivir un cristianismo lleno de milagros en la presencia de Dios, entonces debemos estar con nuestro Señor, escuchar la voz de nuestro Señor y no pensar que, bueno, el Señor me va a perdonar. Voy a cometer este pecado y me arrepiento y el Señor me perdona. No, sino más bien tomar decisiones de vida eterna. Cada momento, pensar si esto le agrada al Señor, esto glorifica a Dios o no, mejor no lo hago, ¿no? Y el Espíritu Santo habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y esa vocecita que escuchamos que nos dice, no hagas esto no es bueno, es el Espíritu Santo, hablando a nuestra conciencia, que nosotros la conocemos así, pero es el Espíritu Santo de Dios hablándonos claramente. Así que, mis hermanos, hagamos caso a esa voz, ¿sí? No entristezcamos, ¿sí?, al Espíritu Santo de Dios. La pluma inspirada continúa diciendo, Mensajes Selectos, tomo 1, página 368, nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. No puede jactarse de la victoria el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin es el que será salvo. Hermanos, debemos perseverar, soportar con gozo, aguantar en el camino del Señor, llenos de la presencia, entrenando cada día, buscando al Señor. ¿A qué hora debemos buscarlo al Señor? En la madrugada, ¿no? Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Marcos 1:35. Jesús, muy de mañana, aún oscuro, se levantaba, iba a un lugar aparte y se ponía a orar, cuando aún era oscuro. Eso significa a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando aún es oscuro. Busquemos al Señor, mis hermanos, entrenemos, estudiemos, escudriñemos las Escrituras, fortalezcamos nuestra fe. No puede ser que seamos cristianos, hablemos de Cristo, prediquemos, digamos Cristo viene y sigamos con una vida mundana. No puede ser que aceptemos el llamado de Dios y no nos guste estar con Dios en las cosas espirituales. No puede ser que queramos vivir la vida eterna, ¿sí?, en el cielo, en la tierra nueva, cuando en esta tierra no me gusta ni siquiera pasar una hora con el Señor, ¿no? Ya quiero que termine el culto. Ya, ¿no? Estoy viendo que tengo que ir a trabajar,
que mi estudio. Hermanos, lo más importante en este mundo es la corona que está reservada para nosotros si perseveramos. No, lo más importante no es un cartón, ¿no?, de profesión. Lo más importante no es un reconocimiento humano, una medalla, un trofeo. Lo más importante no son los logros que podamos obtener como jóvenes. Lo más importante, hermanos queridos, es tener ese premio que el Señor ya lo tiene preparado, pero que solo lo disfrutaremos si perseveramos hasta el fin. ¿Amén? Amén. Amén. Para terminar, mis hermanos, en esta mañana, quiero leer esta última cita con ustedes. Camino a Cristo, página 32. Dice: no se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Lo que no venzamos, hermanos, en esta tierra, nos va a vencer y nos va a destruir por completo. Ese destruir se refiere a no recibir la corona de la vida eterna. Se refiere el no perseverar en la voluntad del Señor en el tiempo en el que vivimos, el tiempo del fin, y al fin en la profecía recibir la marca de la bestia. Se refiere, hermanos, a apostatar de la fe y ser cristianos falsos, que hablamos de Cristo, predicamos y todo, pero en lo secreto amamos nuestro pecado, ¿no? Debemos nosotros, hermanos, saber, entender que el pecado, el enemigo puede poner muchas tentaciones en nuestro camino, en nuestra vida, pero él no nos va a obligar a caer en esas tentaciones, en ese pecado. Él no nos coloca un arma en nuestra cabeza y nos dice, ¿vas a pecar o si no disparo? No, el enemigo no hace eso, no puede hacer eso. No nos puede obligar a caer en la tentación. Dios nos dio las facultades, prácticamente nos dio, podríamos decir, la voluntad, ¿sí?, la libertad de decidir, ¿no? Así que si uno cae en pecado es porque quiere. Porque uno decide. No es porque, no, la tentación era muy grande, que tengo una naturaleza carnal y no se puede vencer, nunca voy a vencer el pecado, es muy difícil. No se trata, hermanos, de pensar de esa manera. Como jóvenes podemos tener la victoria sobre el pecado con el poder de Dios. José se veía tentado, una tentación muy grande, ¿no? La esposa de Potifar lo tentó y todo. ¿Qué hizo José? Huyó, escapó de la tentación, fue fiel a Dios. Vemos la historia también de los discípulos. Pedro negó a Jesús, falló, se arrepintió, derramó lágrimas, volvió a negar a Jesús después de su arrepentimiento sincero. No volvió a negar a Cristo, murió por Cristo. Como jóvenes podemos llegar a ser fieles a Dios. Vemos a un Job que Dios mismo dice, varón perfecto, intachable, recto en todos sus caminos, perfecto. ¿Por qué estos personajes bíblicos lograron esa santidad, esa perfección en esta tierra, esa victoria sobre las tentaciones, hermanos? Así como Enoc caminaban con Dios. Es por eso que nosotros, como
jóvenes adventistas que esperamos el regreso de Jesús, no podemos tener un pensamiento de derrota, de fracaso, diciendo no puedo vencer, nunca voy a vencer y vuelvo a caer en la misma tentación y vuelvo una y otra vez a caer, a arrepentirme, volver a caer y volver a arrepentirme, poniendo la excusa de que es imposible vencer. Cuando, mis hermanos, vemos a la mujer adúltera, que nuestro Señor le dice, levántate y no peques más, te perdono, pero no peques más, le dice. No le dice, levántate y si vuelves a pecar, igual yo te voy a volver a levantar, a perdonar, tranquila. Hermanos, ¿la mujer adúltera volvió a cometer ese pecado? No, fue una seguidora de Cristo. Lo que pasa, hermanos, en este tiempo es que el cristianismo es muy distinto del cristianismo bíblico, porque el mundo ha entrado en la iglesia y como jóvenes el enemigo ha creado distracciones. El enemigo creó inclusive los colegios, inclusive las universidades, para tenernos atrapados, ¿sí? Y nosotros no tengamos una verdadera vida espiritual. La guerra contra nosotros es la batalla más grande. Nuestra decisión, hermanos, en esta mañana debe ser la misma decisión que tomó Jacob cuando estaba luchando con el ángel de Jehová. Antes del amanecer, ¿no? ¿Qué dijo Jacob? No te soltaré si no me bendices. No te soltaré si tú no me bendices. Y el ángel de Jehová cambia el nombre de Jacob a Israel. ¿Qué significa Israel? El que luchó con Dios y venció, ¿no? Nosotros, queridos jóvenes, ¿será que podemos vencer con el poder de Cristo cualquier tentación, cualquier pecado? ¿Será que existe un poder que vence al mundo? Por supuesto que sí. Ese es el poder de nuestro Señor. Ese es el poder que nosotros comprendemos, el amor tan grande en la cruz del Calvario. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada, no para que continuemos en pecado. Nuestro Señor vino para libertarnos de las cadenas del pecado. No puede ser que nosotros estemos queriendo ser otra vez esclavos, ¿no? Amemos ser esclavos del pecado cuando hay alguien que ya nos libertó. Entonces le digamos al Señor en esta mañana, Señor, no te soltaré hasta que no me des santidad. No te soltaré, Señor, hasta que no coloques tu sello en mi vida. No te soltaré, Señor, hasta que llegue a la tierra nueva, al cielo, y tú me des la corona de la vida eterna. ¿Amén? Amén. Cuando decidimos aceptar el llamado de Dios, nosotros pasamos pruebas muy duras, difíciles, desde enfermedades en nuestros familiares, pérdida de familiares. Cuando estuvimos en la Facultad de Teología, en mi tercer año de teología, colportando, ya escucharon en algún momento el testimonio, se nos presentaron personas poseídas por demonios y tuvimos que interceder por ellas, orar y todo. Fueron pruebas duras, no fue nada fácil. Nuestra vida espiritual en esa situación fue probada, porque los demonios le dicen su pecado a uno, ¿no? Los demonios le dicen, ¿qué estás haciendo tú si eres un pecador? Dios no te va a escuchar. Si tú hiciste esto, tú tratas así a tu esposa, tú eres así. Y se ríen los demonios en su cara, ¿no? En la cara de uno. Los ancianos no querían ni nada. Mi vida espiritual ahí fue probada, hermanos. Mi tercer año de teología. Cuarto año de teología. Nuevamente otra posesión demoníaca. Quinto año de teología.
Otra posesión demoníaca. Primer año de pastorado, ¿no? En el ministerio. Otra posesión demoníaca, hermanos. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el enemigo siempre que yo voy a un lado hay posesión acá, posesión allá? Segundo año de ministerio. No hubo posesión, pero hubo una hermana que tuvo epilepsia, se puso muy mal, estuvo en terapia intensiva por más de un mes. Mal, yo era su pastor, responsable. Hermanos, fue una situación muy dura, tenía riesgo inclusive de perder la vida esa hermana, esa colportora. Entonces fue una prueba dura, porque si llegaba a fallecer, pues imagínense cómo me hubiese sentido yo. Yo fui quien los animé a los colportores a ir a cierto lugar en Bolivia, colportar y volver a la ciudad, a nuestras casas. Y fue el último día para regresar acá a Cochabamba, que le dio la epilepsia y todo, y se puso muy mal. Hermanos, fueron momentos de prueba muy duros para nosotros. Estando en el campo, hermanos, pasamos momentos duros también. Se nos cayó un árbol gigante, alto, encima del techo, en una caseta de madera, ¿no? Sentimos un golpe duro y todo, pero gracias a Dios no se rompieron las maderas y el árbol no cayó sobre nosotros. Una serpiente venenosa entró al cuarto donde nosotros descansamos, no nos mordió, mató a nuestra gatita y a nuestra perrita. Fue momentos duros, pero vimos la protección de Dios. Pasamos pruebas en el momento en el que tuvimos que decidir ser fieles a Dios, a sus principios, al mensaje que nos dejó, o ser fieles a los líderes religiosos, ¿no? Cuando quisieron obligarnos a inyectarnos. Fue duro para nosotros, hermanos. Es duro cuando tú amas algo, ¿no? En este caso, la organización adventista, y tu misma organización te rechaza, te dice disidente, extremista, fanático, cuando uno la defendía con uñas y dientes, ¿no? Trabajó tantos años por amor y todo, para Dios obviamente, pero cuando nosotros salimos de la organización, fue una prueba muy dura, hermanos, para nosotros, por lo menos para mí. Pero Dios siempre estuvo ahí con nosotros, en cada prueba, en cada momento difícil. Él nunca nos abandonó, Él nos fortaleció. Él es quien fortalece a sus hijos, hermanos. Y Él no abandona a aquellos que son fieles, aquellos que quieren hacer su voluntad. Si usted es fiel con Dios, Dios va a ser aún más fiel con usted. Y es más, hermanos, les comento, este sábado que viene voy a predicar en una iglesia de la organización. Y es que en realidad el problema no es con la iglesia, los miembros, ¿no? Sino con algunos líderes. Porque conocemos pastores que ya se contactaron con nosotros, que nos están diciendo, pastor, yo ya estoy dejando la carne, quiero vivir en el campo. ¿Cómo hago para trabajar con ustedes? Hermanos, no se trata de hacer enemigos, no se trata de condenar a nadie, no. Se trata de decir la verdad, predicar la verdad, amar al Señor con todo el corazón, un corazón sincero, y el Señor, pues, es quien nos dirige, quien hace su obra. Salmo 119, versículo 9. Dice algo muy interesante. Alguno puede decir, no, pastor, pero Dios, ¿cómo me va a perdonar si yo hice tanto pecado? ¿Cómo yo voy a ser un hijo de Dios si soy un pecador? Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? Con guardar su palabra. Un camino de malas decisiones, de pecado, de caídas, de tentaciones y demás. Podemos nosotros, hermanos, limpiarlo. El Señor puede limpiarlo. Ese camino pecaminoso, ¿cómo? Nosotros debemos guardar su palabra. Debemos guardarla. Debemos obedecerla. Debemos, hermanos queridos, hacer su voluntad. Y si nosotros perseveramos, ¿qué va a pasar, hermanos, al final? ¿Cuál es la consecuencia? Este glorioso certamen está ante nosotros. El apóstol procura inspirarnos para que participemos en una noble emulación, una competencia en la que no se verá egoísmo, ni injusticia, ni una obra clandestina. Debemos usar cada nervio espiritual y cada músculo espiritual en la competencia por la corona de la vida. Nadie que haga lo mejor que pueda fracasará en este certamen. Todos los que buscan el premio deben colocarse bajo la estricta disciplina. Mensajes selectos, página 93. Hermanos, ¿hay alguien, algún joven que va a fracasar en esta carrera, en esta caminata cristiana? Si es que pone a Dios en primer lugar, si hace todos sus esfuerzos, ¿va a fracasar? No. La pluma inspirada dice que no, la corona ya está preparada. Debemos entonces nosotros aceptar el llamado de Dios, perseverar hasta el fin y tenga la seguridad que este camino, por más difícil de pruebas y demás cosas, es un camino de milagros. Es un camino en el que uno siente la presencia de Dios. Su fe incrementa mucho más. Es el mejor camino que un joven puede seguir. Ser un cristiano verdadero. Ser un verdadero hijo de Dios. Ahí vamos a ver esta imagen muy bonita que puede identificar a un verdadero cristiano, ¿no? Podemos nosotros pasar pruebas, estar debilitados, ¿no? Un soldado de Cristo puede sentir tristeza, cansancio, puede derramar lágrimas, pero un cristiano verdadero jamás se rinde. Esa palabrita rendirse no existe en el vocabulario de un hijo de Dios, ¿sí? No existe en el vocabulario de un hijo de Dios. No puedo, me rindo, no, esto es muy difícil. No existe, hermanos, para un cristiano, para un hijo de Dios. Debemos seguir adelante y no desmayar, perseverar hasta el final. Mis hermanos, ustedes recuerdan, les conté que mi padre nos abandonó cuando teníamos 7 años aproximadamente. Fíjese cómo es Dios. Después de 18 años de edad, Él me permitió, después de 18 años, Dios permitió que encontrara a mi padre y pueda darle estudios bíblicos. No solo a él, sino también a su otra esposa, ¿no? Imagínense, yo oraba, yo le decía, Señor, yo lo perdono a mi padre. Cuando yo me bauticé, entendí que Dios me perdonaba todos mis pecados. Y si yo no perdonaba a aquel que me hizo daño, yo no puedo recibir el perdón de Dios. Y entonces digo, Señor, lo perdono a mi padre. No sé por qué me abandonó y esto y el otro, pero yo lo perdono. Y cuando estaba estudiando teología, yo oraba por él y decía, Señor, no sé dónde está mi papá, no lo volví a ver. Te pido, por favor, que le des una oportunidad como a mí me la diste, para que él también te conozca. Y entonces oramos, en nuestro segundo año de ministerio, viajando, visitando los colportores, allá lo encontramos a nuestro padre, un milagro tremendo, hermanos. Por el tiempo, en resumen, solamente les digo que Dios fue fiel y Él hace milagros, milagro tras milagro en nuestra vida, que es el mejor camino que uno puede vivir. ¿Cuántos en esta mañana
primeramente vamos a hacer 2 llamados, ¿sí? Hay alguien acá que desea servir a Dios a tiempo completo. Hay alguien acá que le diga a Dios: Señor, no me importa mis sueños, no me importa mis deseos, mis anhelos del corazón. Señor, no me importa el estudio secular, no me importa tener un cartón, un título, una profesión secular del mundo. No me importa absolutamente nada, Señor. Yo solamente quiero servirte a ti. Quiero ser un misionero. Quiero vivir un camino de milagros. Quiero ser parte de tu ejército. Quiero servirte al 100%, tiempo completo. ¿Será que hay alguien que quiere ser misionero de tiempo completo, hermanos? ¿Algún joven que pase por favor acá al frente? Y ya terminando el congreso, puede ir a un instituto misionero de nuestro hermano Marcos, puede venir con nosotros allá al sur de Bolivia. Estamos en construcciones y todo, pero ya estamos en la clase de construcción, ¿no? Construcción práctica. ¿Hay alguien que desea ser un misionero, hermanos? En esta mañana, algún joven, algún hermano, por favor, pase acá al frente. Esta es una invitación de parte de Dios. El tiempo, hermanos, es el tiempo del fin, el fin del tiempo. No hay más tiempo. Cristo viene pronto, hermanos, y antes de que venga Cristo, vienen los eventos finales. La gracia muy pronto se termina y nosotros necesitamos colocar nuestros ojos, nuestro pensamiento en el cielo, en las cosas espirituales. ¿Hay alguien, algún hermano, algún joven que quiere ser misionero de tiempo completo? Dios lo invita para tomar esta decisión. ¿Habrá alguien que quiere ser misionero? Amén. Qué bendición. Ahí nuestro hermano Javier, nuestro hermano Sebastián, hermano Grover, hermano Luis. Nosotros trabajamos, ahí nuestro hermano también, trabajamos como misioneros de la mano, ¿no? Ahí mano a mano con nuestros hermanos, como misioneros, construyendo. No fue nada fácil, ¿no? Momentos de calor, trabajando bajo el sol, alzando fierros pesados, cosas pesadas, maderas y todo. Pero es la mejor decisión, hermanos, en esta vida que un hijo de Dios puede tomar. Ser un misionero, servir al Señor, dedicarse 100% a Dios. Dios los bendiga por su decisión. El segundo llamado, hermanos, va para toda la iglesia. ¿Cuántos queremos decirle al Señor: Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin? Ayúdame a aguantar con buena gana, con gozo, con alegría, en el camino angosto, Señor. Yo quiero perseverar hasta el fin. Quiero ser un cristiano verdadero, no un cristiano inmaduro, sino un cristiano maduro que comprende que tú vienes pronto y quiero prepararme para tu regreso. ¿Cuántos queremos decirle esto al Señor? ¿Pueden ponerse de pie? Amén. Amén. Qué bendición. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a perseverar. Entrenemos cada día. La corona ya está preparada allá en el cielo. Cuando el Señor venga, nos llevará con Él. Estaremos 1000 años en el cielo. Habrá una mesa enorme, súper larga, la bienvenida a todos los hijos de Dios. Y en esa mesa estarán las coronas de cada uno de los que están en el libro de la vida. Esa corona no puede quedar vacía, mis hermanos. Tenemos que perseverar hasta el final. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias
te damos, Padre, por tu santa palabra. Queremos reconocer, Señor, que somos débiles, que de los pecadores somos los primeros, que no te representamos de la mejor manera en esta tierra, Señor. Te fallamos de muchas maneras, Padre, pero con un corazón humilde, sincero, suplicamos tu perdón. Suplicamos, Señor, que tengas misericordia con nosotros. En algún momento de nuestra vida, tú nos diste el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aceptamos el sacrificio de tu Hijo amado. Aceptamos las verdades bíblicas. Suplicamos, Señor, que ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no sea en vano en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Que no exista nada ni nadie que nos aparte de tu camino. Que no exista nada ni nadie que nos haga retroceder, que nos haga rendirnos, Señor, sino más bien con tu poder, con la fortaleza que tú nos das, nos ayudes, Señor, a perseverar. Suplicamos que bendigas a estos jóvenes, a estos hermanos que pasaron acá al frente, tomando la decisión de ser misioneros, servirte a tiempo y fuera de tiempo, Señor, como misioneros de tiempo completo en tu obra. Bendice sus vidas, bendice su decisión y por favor, Señor, que tu Santo Espíritu sea con ellos. Y con todos los que nos pusimos de pie, Señor, suplicamos que nos ayudes a perseverar hasta el fin. Por favor, Padre, fortalécenos. Acuérdate de nosotros, Señor. Suplicamos tu Santo Espíritu, tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por tu santa palabra. En el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.